Buenas a todos, grumetes. Bienvenidos una vez más a la X Marca el Lugar. Soy Pilar Martínez Mañón Gil y hoy tengo conmigo a uno de los grabadores modernos por excelencia e ilustrador, al gran Tomás Hijo. Para el que no conozca el trabajo de Tomás, él se dedica a crear magia a través del tallado en madera, una técnica artesanal y precisa que ha conquistado a personajes tan ilustres como Guillermo del Toro, Rodrigo Cortés o la compañía creadora de los teleñecos y Barrio Sésamo, Jim Henson. También Ojito ha trabajado con Netflix, diseñando el merchandising de Stranger Things, que seguro que más de uno sois fan también. Pero bueno, antes de entrar en materia, lo primero de todo, darte las gracias, Tomás, por hacerme un hueco en tu agenda y por venir aquí a la X Marca el Lugar para charlar pues, sobre tu gran pasión y medio de vida, que es el arte en grabado y la ilustración. Pues muchísimas gracias a ti. La verdad es que encantadísimo y dispuesto pues a contestarte a lo que tengas a bien preguntarme. Pues será un placer. Antes de empezar la casa por el tejado, ¿no? Como se suele decir, me gustaría que explicara a la gente en qué consiste exactamente la técnica de grabado en madera, porque creo que más de Ujú. uno no tiene muy claro lo que es. Bueno, la forma más fácil de explicarlo es con una analogía y empezando también la casa por el tejado, o sea, empezando por el final, por el resultado, ¿no? Para Ujú. que, para hacer una idea muy clara de lo que es el tipo de grabado que yo hago, que es grabado en relieve, lo mejor es imaginarse un sello de oficina, ¿no? ¿Vale? Que lo tocamos con los dedos, vemos que tiene una parte hundida, una parte resaltada, y cuando lo mojamos en tinta en un tampón y lo apretamos contra un papel, solo marca la parte que está hacia afuera, ¿no? Entonces, eso Ujú. normalmente lo hacen en una ferretería con láser o con impresión 3D o alguna cuestión de ese tipo, pero yo ese trabajo lo hago a mano y en un formato mucho más grande, ¿no? Entonces, mi trabajo consiste primero en, o sea, si viéramos el proceso entero, en primer lugar, en imaginar la imagen que quiero crear y después suelo hacer una serie de bocetos, que normalmente van de un boceto muy sencillo al principio para establecer una composición general y voy generando después bocetos que van siendo cada vez más detallados y más parecidos al producto final, ¿no? Y una vez que tengo el boceto claro, ese boceto lo transfiero a una plancha de un material que se llama linóleo, ¿vale? Que es Ah, un material que se utilizaba, bueno, antiguamente sobre todo para suelos de barcos, de cocinas, de quirófanos. Eso es un material, digamos, parecido a la madera, pero que no tiene vetas, ¿no? Y entonces ujú. ese material, una vez que yo transfiero ahí el boceto, lo que hago es, con la ayuda de unas herramientas que se llaman gubias, que son herramientas de corte muy finitas, pues voy, digamos, quitando todas las partes de la imagen que no se van a ver en la imagen final, ¿no? Es un poco trabajar al revés de cómo se trabaja normalmente. Si un Como si fuese un dibujante, negativo, ¿no? Un poco. exactamente, yo lo que creo es crear un negativo de esa imagen. Digamos que un dibujante o un pintor, sobre la parte de la obra que interviene, es sobre la parte que toca, ¿no? Sí. Es la parte que se va a ver. O sea, si yo hago un trazo con un lápiz, la parte que se va a ver es el trazo. Si yo hago Ujú. un trazo en linóleo, que quiero que se vea un trazo, lo que tengo que hacer es todo menos el trazo, ¿no? O sea, lo que tú has dicho, una imagen en negativo. Y además es en negativo doblemente, porque como esa imagen se va a estampar después en un papel, va a quedar una imagen en espejo, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa que mire hacia la derecha, en la imagen estampada va a mirar hacia la izquierda, ¿no? Ay, no Como había pasa caído en en los eso. sellos, ¿no? Entonces, claro, es doblemente negativo el trabajo que se hace. Una vez se termina esa plancha y ya se ha quitado todo el material y se ha creado ese relieve, pues lo que se hace es con un rodillo y con unas tintas especiales, se embadurna la plancha y después, una de dos, los japoneses lo que hacen es frotarlo suavemente con un instrumento que se llama barén de madera. Y aquí en Europa lo tradicional es meterlo en una prensa y prensarlo a lo bestia, ¿no? Y es mi caso. Yo tengo una prensa enorme que mete una tonelada de presión sobre el papel y entonces lo que se hace al final es colocar esa plancha entintada con un papel humedecido encima y yo encima le pongo unas mantas de fieltro para que cuando la prensa aplaste todo eso, el papel Sí. se hunda dentro de la plancha, ¿no? Y entonces queda el papel también un poco en relieve con un efecto que se llama gofrado. Entonces, claro, lo Ujú. que se genera ahí es una imagen muy chula, porque en el fondo es un original lo que tú tienes, que ha sido hecho de principio hasta fin por mí, pero yo puedo hacer una serie de copias. Normalmente hago ediciones limitadas, de 100, 150 ejemplares. Y además, pues ahí no hay píxeles, no hay No ninguno hay de los ningún signos fallo. de la impresión actual, no hay tramas, no hay nada, simplemente es tinta aplastada contra el papel con una tonelada de presión
Y como el papel además adquiere ese relieve y es un papel muy bueno, pues claro, queda un producto, queda una obra final que bueno, que tiene unas calidades muy chulas y casi que hasta el tacto resulta agradable, ¿no? Yo es una técnica de la que estoy enamorado. No llevo mucho, bueno, llevo bastante tiempo con ella ya, pero no es, digamos, la técnica con la que empecé. Yo empecé ilustrando en digital y llegué al grabado ya bastante más tarde, ¿no? Pero en cuanto empecé a juguetear con él, Te me encantó. enamoré del todo y bueno, pues ahí estoy todo el día liado. Precisamente bueno, te quería preguntar sobre el proceso, pero bueno, ya nos lo has contado a grandes rasgos. Sí que has Sí. dicho que, bueno, al principio no realizas bocetos, pero no sé si lo haces en papel o lo haces en forma digital, y aprovechando que has comentado lo de digital. Claro. Pues normalmente voy saltando de uno a otro, porque hay cosas que da, ventajas que da el papel y ventajas que da el digital. Entonces, si te soy Claro. sincero, los bocetos no siempre sigo el mismo procedimiento, pero más o menos lo que suelo hacer es ese primer boceto, los primeros bocetos los suelo hacer en papel, porque el papel para mí tiene una agilidad y tiene un efecto, o sea, es una cosa mía, ¿no? Pero yo cuando dibujo en papel encuentro que me salen formas más interesantes, que disfruto más, que hay también unas mejores sensaciones en ese momento, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer en el papel, pues es esa composición general, incluso abocetar los personajes y tal. Y luego muchas veces lo que hago es cuando tengo ese boceto ya creado, lo paso a digital porque el digital tiene una ventaja que es que tú puedes modificar ese boceto y imagínate, si una mano te ha quedado muy pequeña, pues la puedes ampliar Sí, directamente sin lugar de, sin tener que redibujarla. O claro, es si de verdad. repente tú decides que el formato del grabado va a ser un poco más horizontal, pues puedes redistribuir los elementos. Bueno, digamos que lo que te da, a mí me da el digital, a mí personalmente, es la posibilidad como de reorganizar un poco los elementos, ligeramente, ¿eh? Pero digamos que la mayor parte del trabajo se hace en papel. El digital yo lo utilizo como para terminar de ajustar. Y luego hay veces incluso que imprimo ese boceto Hmm. y vuelvo a tocarlo en Ah, y lo papel, vuelves ¿no? a O sea, retocar, ¿no? exacto, porque para que te hagas la idea, yo normalmente cuando hago un grabado, esa imagen la termino dibujando por lo menos 5 o 6 veces, porque Sí, hasta que hago llega el varios, punto que te gusta, ¿no? claro, yo, imagínate, hago varios bocetos, después la calco en el papel, que es volverla a dibujar. Y después, normalmente en la plancha la retoco para aclararme según voy cortando con las gubias. Y después, claro, la tallo, que es otra vez volverla a dibujar de nuevo, ¿no? En el Sí. fondo, aunque sea con otra herramienta. Entonces, al final son imágenes que llevan una elaboración muy grande, yo creo que eso se nota en el resultado final, claro, están dibujadas un montón de veces, ¿no? Yo daba clases hace unos años en una facultad de Bellas Artes y siempre le decía a los estudiantes, ¿no? Que nunca terminaran un dibujo en el mismo papel en el que lo empezaban, ¿no? Porque yo creo que cuando uno empieza creando una cosa en un sitio, la pasa a otro, ¿no? Bueno, al final Tienes como otra eso hace perspectiva. que la perspectiva sea mejor y que la calidad final pues sea más chula, ¿no? Era una forma de exagerar algo que para mí es importante, que es que las cosas tengan un proceso y tengan una elaboración minuciosa. Ujú. Entiendo que además es mucho más fácil, quiero decir, tú, por ejemplo, haces un primer boceto, ¿no? En papel, luego lo pasas a digital, luego, como has dicho, lo haces otra vez en papel. Es mucho más fácil retocar ahí que luego retocar en la madera, que igualmente en la madera hará retoques, pero si tienes, no sé, si quieres hacer un cambio muy grande que te surge, mejor plasmarlo primero en el papel para cuando vaya a la madera directamente tenerlo un poco más claro. Sí, Porque, es peor que eso, sí, porque es que en la madera, en este caso a veces hago también cosas en madera, pero tanto en madera como en linóleo, el problema es que no puedes retocar nada. claro, no hay O sea, marcha esta atrás técnica no tampoco. admite, no admite control Z, o sea, no tienes goma de borrar, si en el momento que tú en la madera arrancas un trozo, no se puede volver a poner. Puedes hacer, bueno, luego tienes tus estrategias, ¿no? Si tienes un fallo en un sitio, pues tratas de incorporarlo al diseño final, etcétera. Pero lo cierto es que yo en algunos momentos en los que ya he considerado que estaba rozando ya un trastorno, he llegado a coger una viruta que había quitado por error y la he vuelto a pegar. Pero fíjate, como esto es con superglue, ¿no? Como esto es un proceso digamos, no, a ver cómo te explico. Todo lo que tú hagas queda registrado, porque esa impresión que haces al final es finísima. O sea, y entonces ese pegado yo lo noto. O sea, donde yo he Claro, pegado la tú lo viruta, ves. ahí hay algo que ya no es igual que en el resto, ¿no? Entonces prefiero no hacer eso y aparte que es un tema que, claro, si tú empiezas de repente a arrepentirte
y empiezas a pegar virutas que has quitado, ya es el fin de tu carrera como grabador, ¿no? Así Ya parece que, un collage. así que claro, todo para mí es muy importante todo ese proceso de abocetado porque yo tengo que tener súper claro lo que voy a hacer antes de atacar a la plancha con las gubias, ¿no? Si yo no puedo, o bueno, en algún momento puedes hacer algún pequeño ajuste, pero tengo que tenerlo todo muy definido antes de empezar a tallar, porque si no sería imposible. Además que el proceso este de talla a mí me exige mucha concentración, porque es una cosa muy precisa, muy Que es fina, muy muy minuciosa. preciso. Y no puedes estar ahí a inventar en ese momento. Ahí ya lo que tienes que estar es a que el corte sea perfecto, a que la línea sea como tú quieres, a que las tramas circulen como tú las quieres crear. Bueno, hay otras cosas de las que te tienes que preocupar que no sean ya El hacia dónde diseño, apunta el sí, dedo o hacia dónde mira el ojo, ¿no? Eso ya lo tienes claro. que tener hecho de. Entonces nunca he hecho ninguna obra en plan directamente en el linorio, en la madera, que diga, bueno, voy a probar a ver qué sale. Siempre con un boceto previo, ¿no? Sí, a veces he hecho cosas más a lo loco, pero siempre buscando otros resultados a las cosas que yo hago normalmente. Las cosas que yo hago normalmente tienen que estar muy, muy, muy trabajadas antes, pero sí que es verdad que he hecho incluso, bueno, hace unos años hice una serie de yokais, de monstruos japoneses, de fantasmas, vamos, ¿sabes? Estas criaturas mitológicas japonesas, Sí, en unas planchas enormes. Y entonces para eso yo decidí que me iba a dibujar directamente sobre la plancha con 4 trazos guau, qué y que iba locura. a improvisar a ver qué pasaba. Y me quedó bastante bien, o sea, quedé muy orgulloso del resultado. Bueno, se expuso de hecho en el Salón del Manga de Barcelona, en el de Málaga, no, en el de Valencia. Pero era otro resultado diferente, era un resultado mucho más fresco, mucho más espontáneo, pero que claro, para trabajos que yo hago de ilustración en libros, donde tengo que definir un ambiente, un personaje que se parezca de unas páginas a otras, etcétera, no me puedo permitir eso, ¿no? Digamos que es un trabajo más experimental, más libre, que también me gusta hacer, pero que no me puedo permitir normalmente, ¿no? Claro, al final entiendo que depende un poco de eso, sí, si es una obra que haces tú porque te apetece o es un encargo, que al Eso final es. depende muchísimo. Bueno, esto no lo sé porque te lo quería preguntar. Claro, algunos de los grabados que hace acaban en libros, otros acaban en juegos de mesa, otros en cartas, y algunos llevan color y otros no. Yo no sé si Mm. cuando tú lo imprimes directamente le pones ya la tinta o luego, no sé, Sí, cómo se hace el proceso del color o lo añades luego, por ejemplo, si claro. es rollo lámina, lo añades de forma digital el color. Pues mira, depende de hacia dónde vaya encaminado la imagen. Yo Ujú. digamos que tengo 2 sistemas para colorear. Hay uno que está dirigido, yo tengo una tienda online donde vendo mis grabados, que es tomasijo.com, y entonces ahí hay una opción para comprar los grabados en color. Si alguien se mete en la tienda va a ver que hay una diferencia de precio bastante grande entre el grabado en blanco y negro y el grabado en color, porque los grabados en color que vendo en la tienda yo los coloreo a mano. Necesito Ah, tiempo, a veces no puedo madre mía. hacerlos, pero eso, una vez que está el grabado hecho, yo cojo mi caja de acuarelas y les doy color. Me encanta el resultado, es flipante, porque además yo utilizo unas acuarelas que tienen siempre como algunos efectos especiales de granulación y tal, y quedan chulísimos y la verdad es que, bueno, es una cosa de la que disfruto mucho. Pero claro, no puedo hacer eso continuamente. Eso es para los grabados que van, digamos, para que la gente los ponga en su casa. Entonces, ahí sí que Vale. es un producto, claro, que está pensado para, sobre todo, para ensalzar el valor artístico, ¿no? Es un grabado hecho a mano, coloreado a mano, con acuarelas de mucha calidad. Ya está. Eso es, digámoslo, por un lado. Pero todo lo que hago que va dirigido a imprenta, libros, juegos de mesa, cartas, lo que sea, todo eso lo coloreo en digital. Ah, vale. Porque hay una cosa que a mí no se me da bien y creo que no se le da bien a nadie o directamente es que es muy difícil, que es el hacer el escaneo correcto y la preparación correcta para imprenta de un dibujo hecho con acuarelas. Yo con eso no he tenido buenas experiencias, ¿vale? Entonces, a mí me parece muy difícil conseguir que el color que yo doy con las acuarelas pase por todo el proceso de preparación de la imagen, digital, de impresión y que quede como yo quiero. Entonces, ese control más preciso me lo da el color digital. Entonces, yo lo que hago para estos libros que tú has podido ver míos, la mayoría es un color digital que aplico después. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el tarot del toro, que no sé si lo habrás visto, que es una baraja de tarot que hice con Guillermo del Sí, Toro. te quería ¿Lo tienes preguntar por por eso ahí? también. Vale. Pues ese está coloreado a mano y después escaneado y postproducido. Pero bueno, esa fue una de las experiencias de las que te hablo,
que me resultó tan difícil postproducir todo ese trabajo de acuarela que decidí que a partir de entonces iba a hacerlo en digital. Y la Claro, verdad es es que, que claro, como ahí no hay un original y nadie va a poder disfrutar de los valores esos de la acuarela sobre el papel y tal, porque al final el resultado va a ser impreso, creo que queda mejor en digital y he conseguido afinar el proceso hasta que, bueno, consigo en digital directamente mejor el efecto de las acuarelas que si las hiciera con acuarelas de verdad. entonces realmente tú, o sea, haces el grabado y entonces le echas la tinta, lo imprime en el papel y entonces el papel es lo que pinta con las acuarelas. Sí, O sea, siempre imprime en blanco y negro. Claro, es que ponerle color a lo que es la imprenta, pues que es muy, sí, muy difícil. Bueno, imagino que habrá claro, alguien que lo haga, pero tampoco sí, bueno, por tiene... ejemplo, claro, los japoneses son unos maestros en eso, ¿no? Hay una tradición japonesa que es la conocerás, el ukiyo-e, o sea, los típicos grabados japoneses que todos conocemos, que utilizan un montón de planchas diferentes que ellos van estampando una tras otra, pero con degradados, con efectos de transparencia. Es una auténtica Claro. maravilla y además es un arte de por sí, ¿no? Pero digamos que el método de impresión que yo tengo, con esa prensa tan grande, en los formatos que yo utilizo, con los materiales que yo trabajo, no es fácil hacer ese tipo de trabajo con varias planchas. Y sinceramente, a mí el proceso que yo sigo me satisface mucho y no me ha apetecido. Tengo algunos grabados hechos con varias planchas, pero al final siempre vuelvo al método mío porque bueno, es el que me gusta y es el que manejo mejor, ¿no? Pero digamos que sí, que la técnica de grabado sí te permite hacer eso, y de hecho hay mucha gente Pensaba que que lo no. hace, pero sí que se puede, y ya te digo que hay tradiciones nacionales, así como la de Japón, que están basadas precisamente en eso. Pero vamos, lo que se consigue es otra cosa diferente, consigues unos efectos que son preciosos, pero que son distintos a lo que yo hago con las acuarelas, que al final, bueno, yo lo que hago son una especie casi de vidrieras, ¿no? Que el efecto final es el que, con muchos colores, sin limitaciones en ese sentido, etcétera. Claro, además imagino que depende un poco también de los recursos, porque yo, o sea, estamos hablando de que tiene obras muy grandes, entonces para tener también un montón de planchas necesitarías también muchísimo espacio. Imagino que, por ejemplo, ahí en Japón tendrán almacenes con un montón de planchas Sí. grandísimas o de todos los tamaños también. Es que, claro. Claro, los grabados japoneses no suelen ser de grandes formatos, suelen ser grabados, vamos, comparados con los míos, bastante más pequeños. Además hay luego cuestiones técnicas que lo hacen difícil, ¿no? Por ejemplo, con la prensa que yo utilizo es una prensa de rodillo que se llama tórculo, digamos que esa prensa va aplastando, no va girando sobre el papel, lo va aplastando sobre la plancha, y eso Ah, hace que el vale. papel siempre crezca ligeramente por la presión del tórculo, y entonces ese proceso de registro, de que queden las planchas exactamente todas en el mismo lugar, se vuelve muy difícil. Y cuanto más grande es el papel, es más complicado, da muchos problemas. Entonces, bueno, digamos que para hacer esos grabados con varias planchas es mejor utilizar otro tipo de técnica, con otro tipo de materiales de los que yo utilizo, con otro tipo de papel, con otro tipo de impresión. Y entonces, bueno, eso es lo que me mantiene un poco alejado de esa historia. Ujú. Entonces, tú imagino que, bueno, tienes un taller con tu prensa que, no sé, yo me la estoy imaginando muy grande la prensa, no sé, imagino Sí, que será más grande que una mesa de escritorio. sí, sí, sí. Es como un tanque pequeñito, ¿sabes? Madre mía, Yo creo que entonces sí que es grande. mide, sí, bueno, no, mide como es como una mesa con unos rodillos enormes de acero, y mide como, la mía mide 120 por 85, así, o sea, no es mucho más, o sea, como una mesa de ping-pong, digamos, sería algo Ujú. más pequeña. Pero claro, eso en términos de mesa no es muy grande, pero en términos de papel sí que te permite meter ahí mucha caña, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla, es un tórculo muy chulo que compré hace 6 o 7 años, que es material muy caro, porque claro, se fabrican en unidades, en tiradas muy pequeñas, no se venden Claro, muchos. limitado. Entonces, es un material caro, pero que después, pues bueno, se amortiza muy bien. Ujú. Porque entonces tú normalmente lo haces, la ilustración y los grabados lo haces en gran tamaño porque entiendo que quizás es más cómodo que si lo haces muy, muy pequeño, porque a ese nivel de detalle, pues claro, yo, pensando así un poco conforme prepara la entrevista, ha hecho obras para libros, pero claro, que aparezca en un libro no significa que lo haya hecho en tamaño DIN Claro. A4 ni más pequeño, lo hace grande, ¿no? Mucho más Sí, grande. bueno, cada vez soy capaz de hacerlos más pequeños.
Porque al principio sí que es verdad que necesitaba, empecé a hacerlos muy grandes precisamente por lo que tú dices, ¿no? Para no tener que llegar a un nivel de detalle muy fino y después poder reducir. Pero Mm. la verdad es que a medida que he ido cogiéndole el tranquillo a la técnica, he ido utilizando cada vez gubias más finas, más precisas, y ahora sí que soy capaz de hacerlos casi, casi al tamaño que van a verse, ¿sabes? O sea, que hay muchas cosas Wow. que tendrás por ahí, que habrás visto a lo mejor en libros, que si la ilustración del libro mide 15 por 20, a lo mejor el grabado original mide 18 por 22. O sea, no hay mucha diferencia ya entre una cosa y otra. De hecho, los primeros grabados que hice, si ahora los volviera a hacer, podría hacer el mismo grabado Más pero a la mitad pequeñito. de tamaño con el mismo grado de detalle, ¿no? Entonces sí que es verdad que no todos los grabados los hago muy grandes, ¿eh? Tengo también grabados que son pequeñitos, bueno, según el motivo que quiera hacer, pues tengo grabados que son a lo mejor una sola criatura y que son como tamaño de A4, ¿no? Y luego tengo otros grabados que necesitaban un montón de detalles. El más grande que he hecho es uno que hice sobre el más grande que he hecho en linóleo. En madera los tengo todavía más grandes, ¿no? Pero el más grande que he hecho en linóleo es uno que hice sobre la batalla del Pelennor, del Señor de los Anillos, Creo que lo en he el que se visto, sí. ve Minas Tirith, la batalla, y ese grabado mide 110 112 por 76 centímetros. O sea, es enorme, la verdad. Y bueno, pues eso, ese sí, digamos que es el tamaño máximo que yo me puedo permitir con mi tórculo. Y cuando me lo compré dije, lo tengo que aprovechar al máximo y tengo que hacer el grabado más grande que pueda. Y entonces hice ese. Pero digamos que la mayoría miden más o menos 50 por 70 y luego los hay también un poco más pequeñitos. Ujú. Y luego cuando terminas de, por ejemplo, con la obra, con el encargo, luego imagino Ujú. que todos esos grabados los tienes por ahí guardados en tu casa. Aunque Claro, necesitarás sí, mucho sí. espacio también para guardarlos. Bueno, no Sí, hombre, serán muy No, gruesos, ¿no? Serán finitos, como cuadros o sí, quizás algo así. sí, yo creo que tienen un grosor como de 3 milímetros, puede ser el linóleo, o 2 milímetros. Ah, No es pues un es muy material muy grueso. finito, es muy Sí, sí, finito. sí. Lo que pasa es que luego es muy resistente. Entonces, la verdad es que el linóleo es un material muy chulo porque te permite un trabajo muy fino, pero luego es un material muy duro, ¿no? Y muy resistente y que resiste casi todo. Entonces, yo no tengo tampoco unas condiciones de almacenaje especial. Hace poco estuve con un colega que se escandalizó un poco al ver cómo tenía las planchas metidas en cajas. Y el tipo bueno, conocía conservadores de museos y tal, y bueno, me estuvo proponiendo como un poco cuál sería la forma ideal de conservar todo eso. Y me pareció una locura y creo que es un material que no necesita muchos cuidados, ¿no? Lo único que sí que es verdad que cuando pasa mucho tiempo se endurece y se puede volver Bueno, quebradizo, ¿no? Al cabo de los años. Pero bueno, de momento hasta ahora lo tengo todo por ahí archivado, no en unas condiciones museísticas tampoco, pero sí que lo guardo, ¿no? Hay una cosa graciosa sobre esto, que es que cuando se supone que cuando tú terminas una serie, ¿no? Si yo hago una serie, por sí. ejemplo, de 150 ejemplares, pues hay una ley del grabado que dice que esa plancha hay que destruirla o marcarla de alguna manera para que no se pueda seguir imprimiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo conocidos que lo hacen, que acaban la serie y queman la plancha o hacen cosas por el estilo, pero Dios, bueno, qué digamos heavy. que yo no me he vuelto todavía tan talibán del grabado y cuando termino una edición, pues simplemente lo guardo, me juro a mí mismo que voy a respetar la tirada y ya está, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí las tengo todas y bueno, hay algunas que es que son muy bonitas, porque además a medida que vas estampando, se va ensuciando la plancha, se va ennegreciendo Ay, y va parece cogiendo una, más claro, y viejo el va cogiendo material. una pátina así como que a mí me parece noble, ¿no? Y me gusta mucho. Ay, es que por mucho que sea honorable en el sentido de, bueno, como es una serie limitada, lo destruyo, pero con todo el trabajo y cariño que le tienes que poner, Claro, quemarlo, tiene que ser complicado, ¿eh? Decir, venga, voy a quemarlo y ya está. Bueno, por lo menos lo sí, guarda y... No sé, me imagino sí, sí, que un poco como las carpetas estas de los puzzles, ¿no? Que son carpetas grandes y vas metiendo los puzzles hechos, pues bueno, pues igual con los grabados. Pero bueno, claro, sí, quemarlo sí, es... sí, claro, no, no. hombre, no, además que eso le acabas cogiendo hasta cariño, ¿no? Algunas de Claro, es tu ellas. hijo, son tu hijo. Claro. Porque ¿cuánto tardan más o menos en cada grabado? No sé cuánto puedes tardar aproximadamente. Imagino que depende mucho de la Claro, complejidad, el tamaño, pero bueno, vamos a poner, yo qué sé, una duración estándar, no sé. sí. Mínimo una A ver, me es muy semana, difícil. 2 semanas, Claro, no sé. no tanto. O sea, para digamos, si yo me pusiera a hacer ahora un grabado de 50 por 70, ¿no?
Mm, Para dar alguna referencia, yo qué sé, tengo uno que se llama La Reina Goblin, que es de los últimos que he hecho, que está, si alguien lo quiere ver, está en mi web, para tener una referencia. Pues yo puedo tardar a lo mejor para uno de ese tipo 2 o 3 días en hacer en crear la imagen, o sea, en hacer el sí. boceto. Porque a mí, yo de lo que estoy orgulloso con este tipo de trabajos es que tardo más en hacer el boceto casi que a veces que Ah, en tallar la que propia el plancha, grabado. ¿no? Porque a mí me interesa mucho que eso quede perfecto antes de hacerlo, ¿no? Y luego para mí ya lo de hacer el grabado, digamos que es una parte más del proceso, pero claro, es lo más llamativo de esta técnica, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que lo importante o lo único casi es ese momento en el que estás tallando y tal. Pero para mí eso es, digamos, una parte más, ¿no? Entonces, bueno, imagínate que yo puedo tardar en hacer una imagen de esas, pues un par de días, si dedicara toda la jornada a hacer el boceto y a lo mejor Sí. otro tanto a tallar la plancha, ¿no? Y luego hay un montón de tiempo después, a lo mejor que es muy superior a eso, que es el trabajo que menos apetece hacer, que es el de bajar al taller, mancharse de tinta y estar ahí dándole caña, sacando copias, revisándolas. Puede haber alguna que salga mal, ¿no? Como esto es un trabajo, digamos que es la parte artesana de mi Sí, trabajo. O sea, puramente artesanal. Mm. duramente, sí, sí. A mí me gusta pensar que la parte esa inicial es la parte artística, ¿no? Y luego la otra es la parte artesana. Además, yo en el lugar donde trabajo lo tengo separado. Entonces, Ah. hay una parte que es el taller, digamos, sucio, ¿no? El de la tinta, y otra parte que es el taller limpio, que es el de los lápices, las acuarelitas y todo esto, pues esa separación física está ahí también, ¿no? Entonces, yo hay días que me pongo el traje de artista y otros días el de artesano. De eso lo hablaba, bueno, entrevisté a un luthier, baile ginés, que bueno, es mi novio, Mm, y precisamente él habla mucho de eso, de que está el proceso artesanal, ¿no? Donde tú creas, pero también hay mucho trabajo previo de diseño, de decir, venga, ¿qué vamos a hacer? Y claro, luego ya la parte final, ¿no? De los retoques, luego también lo que es ya vender, pero que esto es una eso sí, cosa que sí. hablamos mucho en el podcast, porque he traído ya a varios artistas y claro, bueno, la mayoría, prácticamente todos, soy autónomo, que lo hacéis Sí. prácticamente todos vosotros, y claro, es todo un proceso. No es coger, llego, hago mi obra y ya está, no, hay que pensarla, hay que Ah, no, hacerla y no. luego hay que venderla. Sí, O sea, es y todo luego un hay proceso, y luego hay que hacer los papeles de la gestoría y luego todo eso. claro. Hay un lado oscuro ahí bastante tocho, claro. Y contestar correos y preparar presupuestos y bueno, es una movida, ¿no? Sí que es verdad que lo que se ve desde fuera y lo que tú pones en Instagram no es el rato en el que No, estás que va, haciendo haciendo presupuestos, factura. ni facturas, ni haciendo la declaración trimestral, ¿no? Pero eso es una parte que también está ahí, que yo no es una cosa que lleve especialmente bien tampoco, te tengo que decir, pero bueno, que es parte de tu Hay trabajo y que que hacerlo. más te vale hacerlo con interés y con diligencia, porque al final es el último paso, no es el estampar las copias abajo, es eso. Además, bueno, que tengo esa tienda y vamos, yo me ocupo también personalmente incluso de hacer los envíos, ¿no? Ah, claro, Entonces, yo todo. Y el también ahí. mantenimiento de la web, imagino, también subirás tú tus Sí, lo que productos pasa y es que, todo bueno, sí, eso. sí que es verdad que como las webs están hechas en plataformas de estas, o sea, que no son webs, digamos, creadas desde cero, hay Sí, una tienda a online, través de y un WordPress y portfolio y cosas así. tal, bueno, y la tengo bastante desactualizada, también es verdad. Pero bueno, que hay un montón de cosas de trabajo sucio ahí que hay que hacer y que, bueno, más vale hacerlo eso por lo menos con la mitad del cariño que haces el resto, porque si no, Si al no, mal vamos. final, si no, mal vamos, eso es. Vale, yo entiendo que grabar es la técnica en sí, ¿no? Pero no sé si dentro del grabado hay más técnicas. O sea, no sé si a la hora de grabar, eh, no sé, hay distintos tipos de técnicas. Sí, bueno, lo primero hay bastantes tipos de grabado distintos, ¿vale? Yo el que hago es grabado en linóleo, que como te dije antes, Sí. digamos, entra dentro del grupo de grabado en relieve, que digamos que es un poco la técnica que viene, pues desde incluso antes, ¿no? Fíjate, casi diría desde el tema este cuneiforme de la escritura cuneiforme Ah, de antigua, los que no, mesopotámicos. claro, que consiste en apretar una cosa contra otra para dejar una marca, ¿no? El ejemplo más claro es sobre todo el grabado medieval y el grabado del Renacimiento temprano, ¿no? Antes de la invención de la imprenta, que era un grabado que consistía en eso, en tallar tacos de madera y estamparlo, ¿no? Incluso después de la imprenta,
ese tipo de grabado se seguía haciendo porque se seguían haciendo esos tacos de madera con la misma altura que tenían los tipos de plomo de la imprenta y no se empaquetaba todo junto para estampar las páginas de los libros. Ujú. Eh, luego hay otros tipos de grabado, hay muchísimos, ¿no? Digamos que luego el más famoso sería el grabado como, por ejemplo, el que has visto en Goya o en Doré o en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que es un grabado al ácido que va justo al revés, ¿no? Ahí lo que se hace es crear unas planchas que la parte de las líneas se Sí. muerde con ácido y entonces funciona, digamos, al revés que el grabado en relieve, ¿no? Se limpia toda la plancha y las partes que están de la plancha que están mordidas con el ácido retienen la tinta. Es otro tipo Ah, de grabado. Hay un montón de técnicas, luego chulísimas. Bueno, hay un grabado que se llama la manera negra, que es que se granea toda la plancha, ¿no? Digamos, con una cosa que la picotea toda entera. Y después digamos, esa textura que se ha quedado sobre la plancha, esto estoy hablando ya de planchas metálicas, todo, estas últimas que te digo sí. se aplanan con un buril para quitarle el relieve y entonces se crean efectos de chulísimos. Hay Como si fuese grabado arena ahora. o algo así, ¿no? No, es que ese graneador lo que hace es digamos, una herramienta que tiene muchos picos y lo que va haciendo es crear como pequeñas incisiones en la superficie de la Ah, plancha, vale, vale. ¿vale? Entonces, digamos que donde la plancha está picoteada, la tinta se pega. Claro, Luego y se hay, queda ahí como acumulaciones de tinta. Ah, exactamente, y entonces tú luego lo que haces vamos, con una herramienta vas aplanando las partes que quieres que queden blancas, ¿no? Luego está, por ah, ejemplo, la famosa litografía, que tiene ah, que ver sí. con una piedra vamos, repele las partes grasas de la tinta por medio de una serie de adiciones de elementos. Y luego hay un montón de tipos de grabado modernos, ¿no? Digamos de ahora. Hay experimentales chulísimos. Hay un grabado, por ejemplo, que se hace con tetrabricks aplanados, ¿no? Sí. Hay grabado que se hace Mm. con goma eva, grabados que tienen como base la gelatina, ¿no? Planchas de gelatina. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero vamos, yo digamos que solo hago grabado en linóleo. He probado alguna cosa por ahí diferente, con ácidos y tal, pero digamos que son procesos de grabado que a mí me interesan menos que el linóleo. Y luego, digamos que la otra técnica que hay, que no siempre la hace la misma persona, pero en mi caso sí, o sea, digamos que hay una parte que es la parte de grabar y luego la parte de estampar, ¿no? Que digamos que es como Sí. otro apartado diferente y en mi caso yo lo hago todo, pero bueno, hay grabadores que ellos hacen las planchas y luego hay un estampador que las estampa, ¿no? Madre mía, qué amplio el mundo del grabado. Sí, es una pasada, es infinito. Y Mm. dentro del grabado en linóleo, yo, el maestro que tuve, me hizo un dossier un día con todas las cosas que se pueden probar solo dentro del grabado en linóleo, ¿no? Porque luego hay un montón de técnicas que se pueden aplicar, adicionales y tal, y es infinito. O sea, a mí no me interesa mucho la experimentación en grabado, porque a mí esta técnica es la que me interesa, la que me gusta, la que me sirve. Tal vez algún día me apetezca hacer otras cosas. Ujú. De momento no ha pasado. Pero yo conozco a gente que lo que le gusta precisamente no es tanto la ilustración, digamos, de motivos, sino la experimentación con la técnica. Grabar Y en hay sí, cosas ¿no? Mm. que se pueden hacer. Sí, sí, el cacharreo, ¿no? A mí eso me gusta menos porque a mí lo que me gusta es dibujar sobre todo y esto es como mi forma de hacerlo. Pero a la gente que le gusta el cacharreo y le gusta la experimentación, el grabado es un campo infinito. ¿Y cómo llegaste exactamente al mundo del grabado? No sé si, bueno, has dicho que te gusta dibujar, imagino que empezarías dibujando, no sé si fuiste, a lo mejor estudiaste Bellas Artes o no, fuiste directamente como un maestro, no sé, ¿cómo llegaste hasta el grabado, que es Mm. una técnica muy artesanal y también como muy gremial, ¿no? Muy del Ya te pasado, que digo. algo que hoy día no se ve mucho que lo haga, bueno, que lo haga ninguna, bueno, habrá artistas que lo hacen, pero no es lo común, vaya. ¿Cómo llegaste Sí, sí, hasta de ahí? hecho. Sí, ese carácter gremial que tiene a mí me gusta mucho, ¿no? Y hay una cosa así, ahora que por supuesto ya no, ya se ha perdido, ¿no? Pero que siempre ha habido como una especie como de, bueno, de solidaridad o de cercanía entre los grabadores, que a lo mejor hay entre otro tipo de artistas, ¿no? Bueno, yo no hice Bellas Artes porque yo hice periodismo. Ah, A mí me como yo. gustaba cuando empecé, sí, lo siento, cuando empecé sí, como a pensar en lo que quería hacer, bueno, a mí lo que me gustaba era escribir y dibujar, ¿no? Y de hecho, bueno, Ujú. tengo algunos libros que he escrito yo también y tal, porque a mí es una cosa que me apetece muchísimo y me gusta y hago de vez en cuando. Entonces yo aquí en Salamanca, que es donde vivo, la única facultad que había que parecía que podía orientarme en ese sentido era periodismo.
y bueno, pues hice la carrera aquí, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que yo era el típico que me pasaba todas las clases dibujando dibujando. y, y siempre me ha gustado dibujar y cuando terminé la carrera de periodismo, bueno, yo durante la carrera me juntaba con gente de Bellas Artes, ¿no? Tenía muchos amigos en Bellas Artes y tal, por afinidad, por los cómics, por la animación, bueno, yo me juntaba mucho con gente de Bellas Artes. Y al final, cuando terminó la carrera, yo quise seguir un poco la carrera profesional de ilustrador y entonces yo vi lo que los profesores habían recomendado a mis amigos y lo empecé a hacer yo por mi cuenta, ¿no? De hecho, como yo siempre he sido un poco kamikaze, lo empecé a hacer el primero de todos. O sea, cuando los de Bellas Artes todavía se estaban como planteando cómo iban a hacer, yo me fui un día a la editorial Anaya con una carpeta, con unos cuantos dibujos, y porque a mí me habían dicho que se podía trabajar relativamente fácil haciendo libros escolares, libros de texto Ah, y que eso era como una cosa como para la que no hacía falta dibujar muy bien, pero si eras disciplinado y cumplías los plazos y tal. Y efectivamente así fue. Me fui a Naya y empecé a conseguir trabajo como ilustrador de libros escolares y me pasé unos cuantos años qué pues haciendo curioso. libros de conocimiento del medio, de matemáticas, de religión. Me gustó bastante y poco a poco, pues bueno, fui haciendo otras cosas, ¿no? Y hubo un momento ya que como que eso me aburrió, me cansó mucho. Empecé a dar clase en la universidad, primero en la Facultad de Periodismo y después me salió la oportunidad y me cambié a Bellas Artes, ¿no? Y cuando empecé a ser profesor de Bellas Artes, empecé a dar clases de ilustración precisamente en Bellas Artes y entonces de repente, claro, yo me vi metido en una facultad y me di cuenta de que, claro, yo sabía dibujar, pero poco más. No sabía técnica, no Ah, sabía claro. un montón de cosas que la gente de Bellas Artes sí que sabe, ¿no? Yo, de hecho, lo único que había hecho hasta ese momento era dibujar a mano y después colorear en digital. No, bueno, había hecho algo de acuarela, lo típico, ¿no? De, bueno, de técnicas muy Ujú. básicas. Y de repente llegué a la facultad y, bueno, me di cuenta, claro, de que había un montón de cosas ahí. Y yo en aquel momento, además, estaba haciendo ilustraciones de temática fantástica para libros y tal, y había una cosa que siempre me decía la gente, y sobre todo me decían mis propios alumnos en la facultad, que me decían, joder, a tu estilo, qué bien le vendría el grabado. Es que tú Ah, tendrías que claro. hacer grabado, porque tú que haces estas cosas así que son como medievales, esto quedaría guay en grabado. Yo no me atreví a hacer grabado y me pasé un tiempo como imitando el grabado con otras técnicas, ¿no? Hay una serie de técnicas por ahí de ilustración que imitan un poco el resultado del grabado y yo tiraba de ahí. Hasta que un día, pues bueno, dije, me tengo que poner con esto, ¿no? Empecé a verme vídeos en YouTube de grabadores, de cómo se hacía, de lo que hacía falta, de los materiales. Y llegó un día que a mis compañeros de la Facultad de Bellas Artes, a mis compañeros del área de grabado, pues les dije, oye, mira, estoy interesado en esto, he empezado a hacer cosas y mira, utilizo un papel que yo creo que no es el correcto, utilizo un linóleo que creo que no es el mejor, utilizo unas tintas que me Socorro. parece que no funcionan, pero bueno, les enseñé lo que hacía y un día me dijeron, anda, ven para acá, que te vamos a enseñar Qué cómo... guay. Pero fíjate, no fue, digamos, un curso de grabado. Fue todo esto que estás haciendo y que estás haciendo mal, pues te vamos a decir cómo se hace bien. Te vamos a explicar y fueron además súper, bueno, es que eran una gente estupenda, esos compañeros. Te vamos a dar un bote de tinta la tinta que necesitas, te vamos a dar una gubia de las gubias que necesitas, te vamos a dar una plancha de linóleo de la que necesitas. Y es más, te vamos a dejar el taller de la facultad para que practiques. Qué Y buen entonces me rollo, estuve ¿eh? Sí, bueno, es que era Qué una gente genial. excepcional. Sí, Sí, Pepe la verdad Fuentes que y su sí. banda. Y entonces, bueno, pues me estuve allí una temporada en el taller de la facultad probando cosas hasta que ya dije, vale, pues ya sé lo que necesito, ya sé el proceso que quiero hacer y ya es cuando monté mi taller, ¿no? Pero digamos que ha sido, de todas las cosas que he hecho, casi la última, ¿no? La más tardía, porque ya te digo que yo me he pasado muchos años, o sea, yo llevo metido en esto pues, un montón de años ya. Y a lo mejor solamente el último tercio de todo ese tiempo ha sido haciendo grabados. El resto siempre había hecho ilustración y el 90% del tiempo en digital. Yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo llevas grabando? Pues grabando llevaré como calculo como unos 8 o 9 años Ujú. aproximadamente. Y claro, yo llevo yo empecé a currar en esto como a los 25 así, o sea que tengo ahora 50, o sea, imagínate. Yo llevo 25 años ya en Cuarto de en sí. este negocio y a lo mejor, pues eso, llevo 8 o 9 haciendo grabados. Y bueno, ellos te enseñaron esas técnicas, pero porque antes lo habías dicho en la otra pregunta, creo que has tenido algún, no sé, algún mentor o algún maestro. O sea, no sé si a raíz Mm. de ahí has ido conociendo, como tú has dicho, no, a otros grabadores que te han ido enseñando o ha ido enriqueciendo mutuamente. Sí, Pero tanto decir, no como sé si maestros, hay, quiero decir, no sé si en España o fuera de España hay alguna, no sé, alguna eminencia.
típico señor mayor, ¿no? Porque ya me lo imagino como Sí, sí, sí. que sea Sí que un las gran hay. maestro grabador o algo así, Sí, sí que como las con los hay, luthieres, por ejemplo. claro, sí que las hay, pero tanto como maestro no, porque yo, digamos que este compañero mío, que era el catedrático de grabado, Ujú. el que me enseñó todas estas cosas, es un tío que sabe muchísimo, es un tipo que tiene, se llama Pepe Fuentes, y es un tío que tiene patentadas técnicas de grabado, o sea, que ha inventado él, o sea, Madre es mía, un auténtico me innovador. imagino. Pero, claro, digamos que él lo que hace luego es muy diferente, es un tío muy artista, muy loco en cuanto a su creación. Entonces, no es alguien que esté en mi misma onda, ¿no? Entonces, a mí, digamos que él sí que me enseñó muchas técnicas de taller y en ese sentido me ayudó mucho. Y luego sigue una persona que me ha acompañado durante mucho tiempo, que es un veterano y un tío que hace cosas increíbles, es Miguel Ángel Pacheco. No sé si te suena un programa que se llamaba La Bola de Cristal de los 80, Los Ah, Electroduendes, La Bruja sí. Verina. Bueno, yo no Bueno, había pues este tío nacido, pero sí lo no, claro, conozco. me imagino. Pero este tío es el que diseñó a los electroduendes. Este Ah, tío ha sido director de arte en editoriales y en estudios importantes. Y digamos que es una figura clave en la ilustración española de los años 80, 90. O sea, yo estudié con los libros de texto que él hacía. Y se llama Miguel Ángel Pacheco. Y este es un tipo también que a mí me ha orientado mucho en este sentido, pero tampoco directamente ni en cuestiones de dibujo ni en cuestiones de grabado, sino más bien como en cuestiones profesionales. Y es un gran amigo, ¿no? Digamos que es qué guay. como esa figura que está ahí, pero no, ya te digo, yo nunca he ido a clase de dibujo ni a clase de grabado, más allá, pues eso, de esta sesión que me ofreció este compañero y luego cosas que he ido viendo y cosas que he ido probando por mi cuenta, ¿no? Entonces no puedo decir que haya tenido un maestro, pero sí que he tenido, pues eso, grandes, digamos, amigos que me han enseñado mucho. Y luego he aprendido mucho de gente como yo, que estaba en el mismo punto del camino y que de repente llegaba uno y decía, tío, hay una cosa que se llama Photoshop. A ver, ¿sabes? Imagínate, ¿no? O sea, te estoy hablando de cuando salió Photoshop. O llegaba otro tío y, oye, mira, estoy probando este tipo de acuarelas o lo que sea. A mí me ha funcionado mucho eso, porque como yo no iba a la facultad, pues me rodeaba de amigos que sí que estaban metidos en ese rollo y que me iban enseñando cosas. Así que yo creo que he aprendido más como de mis iguales que de gente que estaba por delante de mí. Claro, es que al final, bueno, has tenido, como tú has dicho, todo prácticamente autodidacta, pero también es verdad que aunque vayas a la universidad, luego hay cosas que hasta que no estás en el mundo profesional, por decirlo así, no aprendes. Entonces, al final, si tienes suerte y te encuentras gente guay que le gusta colaborar y compartir, pues mucho mejor. Si no, pues cuesta un poco más. Pero bueno, es verdad que hoy día también, como has dicho, veías también vídeos en YouTube, que eso también ayuda un montón Ah, claro. porque claro, hoy día, pues bueno, hay bastante más acceso, pero claro, antes era súper complicado. Claro, y ahora tú imagínate, yo tengo un hijo adolescente que le gustan estas cosas, tiene un iPad. Y ahí lo tienes, o sea, quiero decir, ahí tienes un repertorio técnico casi casi limitado, ¿no? Yo cuando tenía los años que tiene ahora mi hijo, pues yo creo que yo tenía una caja de acuarelas escolares, un bloc de Un lápiz y dibujo una goma. y unos Rotrins, ¿sabes? Entonces, claro, ahora mismo con un iPad puedes animar, puedes hacer 3D, puedes editar vídeos, puedes dibujar, puedes colorear, yo qué sé, o sea, es que es muy distinto. Y luego en YouTube, yo mismo, o sea, yo aprendí a hacer, lo básico del grabado lo aprendí en YouTube. Luego, aparte, ya estuvieron todos estos contactos. Pero yo creo que lo que más suerte he tenido es de siempre estar en contacto con gente, eso, amigos de mi círculo, que les interesaba mucho esto, que también eran unos apasionados y con los que hacía cosas. Y me sigue pasando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahora haciendo cosas con un amigo que modela en 3D y yo le Ah, diseño los. Mira, tengo aquí uno, por ejemplo, así se ve. ay, qué chulo. Ah, bueno, claro, lo que pasa es que no tenemos vídeo luego en el podcast, pero bueno, Es una da pasada. igual, te lo enseño a Bueno, ti una así en forma pequeño. como humanoide, ¿no? Por describirla Sí, un es poco, un eh, monstruito, pero de bueno, que esto es una músculo. maravilla, porque de repente Súper tengo a este chulo. amigo que sabe hacer esto, o colaboraciones con otra gente que, pues, o que hacen monedas, o que hacen figuras, o yo qué sé. Entonces, bueno, siempre está guay rodearse de gente y tener contacto físico, aparte del digital, porque aprendes un montón, ¿no? Y compartir conocimientos para mí ha sido la clave, ¿no? Y yo por eso siempre también, cuando he dado clase o con gente que recurre a mí para preguntarme cosas, intento ser todo lo generoso que puedo porque a mí la gente de la que me he rodeado me ha aportado mucho. Es que este es un tema que hemos hablado mucho en el podcast. Por ejemplo, la última entrevista que hice antes de contigo fue con Café con Leche, que ella lo que hace es que dibuja ropa, en plan todo manual y artesanal.
Y luego también entrevisté a Goyo 203 y a Willy, que no son grafiteros, son muralistas, ¿no? Y todos coincidí en lo mismo, todos los artistas coincidí en lo mismo, que me parece súper curioso para señalarlo y que la gente también lo reflexione, ¿no? Esa necesidad que tiene el artista de rodearse de otros artistas para poder, pues precisamente eso, compartir. Que quizá a lo mejor en otras profesiones no es tan importante porque no es algo tan creativo, pero claro, en el oficio del artista es súper importante estar en contacto con otros artistas. Claro, yo creo que hay otras profesiones, o sea, si tú trabajas en una oficina, ya estás rodeado de otra gente que trabaja lo mismo que tú, ¿no? Entonces tú puedes hablar de tus cosas siempre con los artistas normalmente, claro, trabajamos solos, Claro. con lo cual necesita, y luego también hacemos cosas que no todo el mundo entiende, ¿no? La mayor parte de nosotros, hay gente que hace cosas que sí, pero yo, bueno, normalmente con la gente que me rodeo en mi día a día, pues sí que hay algunos cuantos que más o menos entienden lo que hago, pero la mayoría de la gente, pues bueno, no. Y no pasa O nada, no ¿no? lo No es algo de valora. lo que yo, Mm. no es algo de lo que yo me queje. Pero claro, de repente cuando te juntas con alguien que comparte tus gustos, no sé qué, junto a la que puedes descubrir cosas, puedes aprender, o incluso, que para mí es lo más importante, porque yo tengo ese rollo, con la que puedes colaborar, eso es maravilloso. A mí lo que me encanta, y es una cosa que me pasa muy habitualmente, es que me junto con alguien pero que a lo mejor no sea de mi misma historia, con un tío que Sí, hace, me otro. junto con alguien que hace Mm. pelis, ¿no? O que hace música, y al final acaba saliendo el rollo de, va, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Y esos procesos a mí me flipan y me Súper divierten guay. muchísimo y trato siempre que puedo, de involucrarme en ellos, ¿no? Es todo un proceso, sí. Bueno, algunos de tus trabajos más reconocidos, bueno, Mm. todos son increíbles, todo lo que haces es increíble, porque yo te sigo Muchas desde hace un gracias. montón y me encanta. Pero bueno, por comentarlo aquí, que la gente lo sepa también, ¿no? Con Guillermo del Toro, con Jim Mm. Henson Company, con Rodrigo Cortés, con Netflix. eh, Tengo por aquí el nombre, se me ha ido con John Hope también. ¿Cómo Sí. surgieron esas sinergias? Porque, bueno, eres de Salamanca, imagino que empezaste a trabajar, fuiste haciéndote un hueco en esta técnica que en España dudo que la haga mucha gente, pero es que fuera tampoco. Y sobresaliste y no sé, y cómo llegaron esas oportunidades. Pues llegaron, mira, o sea, de lo que estábamos hablando antes, de lo de que te juntas con alguien que es de tu Sí, rollo y de repente surge solo el hacer algo. Pues, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Cortés o de Guillermo del Toro, fue exactamente así con los dos, en distintos entornos, con sí. distintas anécdotas por detrás, pero es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con Guillermo, lo que pasó es que, bueno, yo colaboraba y sigo colaborando de vez en cuando en exposiciones frikis que se hacen en galerías de Hollywood, ¿no? Hay Ah, una jo, serie de galerías ahí que hacen exposiciones temáticas de cosas frikis, por ejemplo, de las Tortugas Ninja, de Mario Bros, de tal, ¿no? Van haciendo exposiciones sobre distintos temas y en algunas me suelen invitar y si el tema me mola, pues me apunto, ¿no? qué Y chulo. una de ellas, se hizo una que era un homenaje a Mike Mignola, el creador de Hellboy, y ahí hice una pieza sobre Hellboy que compró el propio Mignola, yo flipé mucho y eso me como que hizo que me empezaran a invitar más frecuentemente. Y la siguiente o a las dos exposiciones siguientes hubo una que era lo mismo, pero era homenaje a Guillermo del Toro. Ujú. Y entonces era una exposición sobre Guillermo del Toro. Yo hice una pieza que también compró Guillermo en aquel momento, una pieza sobre el laberinto del fauno, que además luego tiene una historia detrás de la pieza muy graciosa. Pero bueno, el caso es que Guillermo se empezó a interesar por lo que yo hacía a partir de eso, ¿no? Ujú. Yo a esa exposición había llegado también por medio de una amiga que de alguna forma me había recomendado para entrar ahí y tal. O sea, bueno, siempre lo mismo, siempre por medio de los colegas, ¿no? Es importante tener amigos, Y chicos. claro, es que claro, es la clave. Claro, Y entonces, si si eres un huraño y vive en tu cueva, es mucho más complicado llegar claro, además que estas cosas, o a sea, más cuando hay gente. veces que la gente me pregunta, ¿y cómo llegaste tú a exponer en una galería de Hollywood? Parece una cosa como muy alien, pero si luego cuentas la historia, pues mira, es que mi amiga era amiga de un animador que trabajaba allí y tal. Bueno, pues bueno, lo que son las redes de colegas, ¿no? Claro. Bueno, el caso es que cuando Guillermo compró la pieza se empezó a interesar por lo que yo hacía. En aquel momento yo estaba haciendo grabados de Lovecraft, había hecho un Kickstarter sobre temas de Lovecraftianos y tal. Y entonces, bueno, Guillermo lo vio, me pidió un ejemplar de aquella carpeta de grabados, me pidió que le diseñara su ex libris, que es una cosa que yo hacía antes también, diseñar ex libris, que ahora ya no tengo tiempo.
Y bueno, el caso es que al final, cuando tenía que darle todo el material, pues en lugar de enviárselo, él iba a estar por Europa y bueno, quedamos un día para conocernos en persona, para Qué chulo. cenar y tal. Y bueno, pues lo que te estoy contando la historia es, en un momento dado de la conversación salió el tema del tarot, que es algo que a los dos nos gusta, y se lo dije, ¿no? Digo, joder, podríamos hacer el tarot del toro, ¿no? Me vino la idea así ya como muy definida en la cabeza. Y claro, es un instinto que yo creo que tenemos toda la gente que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Y de repente hay una Sí. idea chula, tú aportas tu universo, yo aporto mis ilustraciones y vamos a hacer una cosa cojonuda entre los dos. Y bueno, pues surge esa chispa del entusiasmo y ya está. Entonces, bueno, pues así es como surgió eso. Luego él ya utilizó su propia red para buscar una editorial, para ver cómo se hacía. Luego vino todo el trabajo artístico, todo el trabajo técnico y ya está. ¿Y Y en cómo el fue caso de trabajar con él? pues muy bien, bueno, increíble, increíble, porque claro, es de los nuestros. O sea, Guillermo es un tío que si ahora estuviéramos tú y yo y él en un bar, pues estaríamos hablando de estas historias, riéndonos y claro, además hay una serie de cuestiones que, a ver, yo siempre digo una cosa que para mí lo de Guillermo fue algo mágico, ¿no? Porque a mí si me hubieran dicho en un momento dado, hace unos años, antes de conocerle, ¿tú con qué gran figura creativa te gustaría trabajar? Yo no hubiera dicho ni Steven Spielberg, ni James Cameron, ni Christopher Nolan, ¿sabes? Porque Hubiese dicho él Guillermo. es... Yo hubiera dicho Guillermo, por Qué guay. supuesto, porque para mí siempre ha sido mi héroe, ha sido mi ídolo. Es un tío al que he seguido muchísimo y con el que siento una afinidad muy especial. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que lo conoces en persona, esa afinidad, bueno, aparte de que el tío es mexicano, hablamos los dos el mismo idioma, él ha vivido en España también unos años y de repente hay un montón de cosas ahí que salen. Y entonces, si nos ponemos a hablar de animación, pues conocemos a los mismos animadores, pero incluso a los checos más raros. Si nos Ujú. ponemos a hablar del mundo del misterio, pues nos conocemos los casos de fantasmas y de casas encantadas y de Ouija, lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que las veces que he podido estar con él y hemos dedicado un rato, la conversación es infinita porque hay mil fricadas, mil temas que surgen ahí por una afinidad que, claro, que yo ya la detectaba porque yo lo conocía a él, ¿no? Entonces, bueno, eso fue algo mágico. Y trabajar con él, pues bueno, hay una cosa muy particular. Yo he trabajado ya con él en tres proyectos y siempre todo es muy fácil, pero siempre casi siempre lo que suele pasar es que hay una cosa que se atasca, ¿no? Y Sí. entonces, porque digamos que es donde él se ha fijado y donde él, por algún motivo, necesita ahí meter el zoom muchísimo. Y entonces, bueno, pues se trabaja sobre ese aspecto. A lo mejor ha sido casualidad, tampoco he trabajado tantas veces con él como para definir una tendencia, ¿no? Pero Sí. siempre ha pasado lo mismo y me hace gracia. Y es una pasada porque, claro, es alguien que habla el mismo idioma que tú, ¿no? Entonces, Eso es no digo súper el mismo cómodo, idioma claro. realmente, sino el mismo idioma artístico, simbólico. Es alguien que le gustan mucho las leyendas, que le gusta mucho lo sobrenatural, que le gusta mucho la mitología, que le gusta mucho los arquetipos. Entonces, claro, es muy fácil. Por ejemplo, en el Y caso del tarot, es que fue nada. O sea, quiero decir, mira, ¿vamos a hacer esto? Sí. Esta es mi propuesta. Vale. Aquí está terminado. Genial. Voy a ojo, buscar qué bien, ¿no? editorial. Y yo le iba pasando cosas y él me iba diciendo todo que sí. Y hubo sí que un par de cosas que, o tres o cuatro, las que fueran de, oye, yo creo que esto, yo creo que tal, las discutimos, las hablamos. Y bueno, como curiosidad te puedo decir que la carta del mago del tarot del toro es él. Ah, Entonces la idea que él tenía era otra, ¿no? Pero bueno, de tío Guillermo, esto tiene que ser así, joder, que es que el mago es... Vale, vale, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil porque es como, bueno, pues como un colega. y aparte de lo del tarot del toro, ¿en qué otro? Porque has dicho que habéis trabajado juntos 3 veces. ¿Cuáles son los otros trabajos Sí. que has tenido con él? Luego hice el tarot de la peli del Callejón de las Almas Perdidas, de Nightmare Alley. En esa peli hay una cartomante, un personaje que lee las cartas del tarot, Yo creo que y la he visto entonces la peli. Está en sí, Disney es una que... Plus. ¿Eh? Está en Disney Plus, puede ser. Ahí no sé dónde está, no Me sé en qué suena un plataforma montón. está. Es una peli que el prota es Bradley Cooper, Ah, Kate sí, Blanchett, que es un que poco empieza en rara. una feria, sí, 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 ya pues sé en cuál esa es. peli hay un personaje que interpreta a Toni Collette, que es una pironisa que echa las cartas, ¿no? Y Ah, entonces sí. Guillermo lo que quería es que la baraja del tarot de esa película no fuera una baraja preexistente, quería una baraja diseñada específicamente para la peli. Y entonces se la hice yo y además estuvo Oh, qué guay porque chulo.
estuvo guay porque digamos que yo colaboré al hacer esa baraja, o sea, quien me supervisaba de alguna manera era Guy Davis, que es un dibujante que me flipa y que trabaja habitualmente con Guillermo. Y bueno, luego la peli estuvo nominada al Oscar a la mejor dirección artística. Y bueno, digamos que si no ganó, pero si hubiera ganado, me hubiera tocado a mí una molécula. O del un Oscar. átomo, perdón, un átomo de ese Oscar, ¿no? Porque, bueno, yo estaba ahí en el departamento y entonces, bueno, me hizo mucha ilusión estar ahí, ¿no? Y luego he trabajado en otro proyecto, pero ya sabes cómo son estas cosas y hasta que no salga no puedo hablar de él. Secreto. Pero que ha sido también muy chulo y que estoy deseando ya que se pueda empezar a hablar, pero que de momento no lo puedo contar. Pues fíjate qué magia, porque el primer capítulo del podcast fue con Alicia Cánovas y José Prats. Alicia es animadora de Stone Motion, él también es director. Ah, Y Alicia precisamente también trabajó con Guillermo del Toro en la película de Pinocho. en Que cuando Pinocho, qué estaba leyendo maravilla de digo, pues peli. fíjate qué casualidad que ella es de aquí, es de Murcia. O sea que, jo, qué Qué guay. guay. Sí, sí, Nada, un sí. saludo Sí, para bueno, Guillermo. Si escuchas el podcast, un saludo para él. eso. De mi parte también. Em, bueno, también has trabajado con Guillermo Cortés, que, pues porque también que tengo así como varias preguntas para hacerte, ¿no? Sí, Que con Rodrigo, o he dicho Guillermo Cortés, uy, se me ha ido, con sí, Rodrigo Rodrigo. Cortés. Pero con él hiciste una cosa distinta, ¿no? Porque trabajaste como artista, o sea, diseñaste parte del storyboard de su película El Concursante, que no sé Mm. si era de 2014 o 2000 y algo, vi. Quiero No decir, me es acuerdo algo del año. quiero decir, es algo distinto, o sea, es otro trabajo distinto a lo que hacen, ¿no? Bueno, Sí. a ver, es ilustrar, pero otra forma de ilustrar, ¿no? Porque el storyboard, como estuvimos comentando precisamente en ese primer capítulo del podcast, es como contar la historia con imágenes, para que la Mm. gente más o menos... No sé si has Sí. hecho más trabajos de este tipo o Claro, es sí, lo lo de que... O te... Rodrigo. Sí, Claro, lo de cuéntame, Rodrigo cuéntame. es diferente porque Rodrigo es de Salamanca como yo, fuimos al mismo cole, Ah, fíjate, pero no nos conocimos nunca en el cole. O sea, yo no tengo ningún recuerdo de él ni el de mí del colegio. O sea, no, qué porque fuerte. sí, él tiene un año más que yo, pero bueno, por lo que sea, y es muy raro, no, ahí no coincidimos. Lo que pasa que luego sí que es verdad que en los años universitarios más o menos nos movíamos por los mismos ambientes y nos conocíamos. Y cuando hizo concursante, que yo creo que es bastante más antigua que 2014, no te podría decir el año, pero yo creo que Que es hace si- más tiempo, ¿eh? no sé si era dos Pero mil bueno, cuatro o así. o 2004, más fácil es que sea 2004 que 2014. Seguramente será 2004. 2007. Mm. 2007, vale. Bueno, pues cuando hizo concursante, me pidió que le ayudara a hacer el storyboard. Entonces, bueno, sí, ahí hicimos el storyboard completo de la peli. Y bueno, digamos que eso sí que fue un curro, pues simplemente, pues bueno, echarle una mano a plasmar con esa forma de pseudocómic que es el storyboard, ¿no? Porque tiene sus propias claves y su propia forma de abordarlo, la peli. Y luego sí que ha habido un montón de tiempo que, bueno, hemos mantenido un contacto más o menos lejano, pero después hace un par de años o tres, hemos retomado el contacto de una forma mucho más intensa, ¿no? Y más de, pues eso, de ir de cañas y de ir a Ah, comer y de en vernos plan muy, colega. muy, muy habitualmente. Y ha sido precisamente, entre otras razones, por esa misma historia de vamos a hacer algo juntos, ¿no? Porque hace algún tiempo preparé unas exposiciones que se estuvieron moviendo por ahí y él vino a ver una de las exposiciones y bueno, le gustó lo que vio hasta el punto de que la frasecita salió, ¿no? Vamos a hacer algo juntos. Y entonces, bueno, ahí estamos con un proyecto que lo estamos cerrando ahora mismo y que va a salir este mismo año y que de momento tampoco puedo decir nada, pero que está ya, o sea, hoy estoy terminando como los acabados de ese Mm. proyecto, ¿vale? Y entonces saldrá, me imagino que en un par de meses o así ya se empezará a oír hablar de ello. Y es una colaboración también así muy cerradita entre él y yo, y que creo que va a ser una cosa muy chula y que va a molar mucho. Luego también para la última peli que ha estrenado, para Escape, le hice un grabado que se ve en la película en algunas escenas así de fondo y bueno, algunas cosas más. Pero bueno, que todo parte de lo mismo, de ese instinto bueno, dos personas que se ponen a flipar, a hablar, a compartir cosas y de repente hay algo en el que dice, joder, si nos juntamos puede salir algo muy chulo, ¿no? Y entonces, pues es exactamente lo que ha pasado ahora y con lo que estamos ahora. Y esta mañana, de hecho, pues ha sido una mañana de WhatsApps y de llamadas
pues intentando cerrar una cosa bueno, que tiene su complejidad y que yo creo que en un par de días estará terminada. Madre mía, cuánta incógnita aquí nos vamos a quedar Sí, lo esperando. siento mucho Me porque encanta. me fastidia a mí más que a ti porque me encantaría poder contarte cosas, No pasa nada, no enseñártelas, pasa nada. pero es Así que, ¿sabes lo que hacemos pasa? Que una con estas, siguiente entrevista más adelante claro, y entonces ya sí, hablamos también de esas ya sabes cosas. que estas cosas, sobre todo en el caso de lo de Rodrigo, no, porque simplemente es una cosa que, bueno, que tenemos que mantener cierta reserva porque sí. Pero en el caso de lo que te decía de Guillermo, o sea, es que hay incluso un contrato de por medio, ¿sabes? Que para Uh, cuando ocurras en una peli hay que firmar un contrato de confidencialidad y te comprometes a no decir nada hasta que te digan que puedes. Bueno, ya sabemos que es para una peli. ¡Ah! Ahí ¡Qué se queda. metida de pata! Bueno, no se Bueno, lo contaremos a Guillermo. exacto. Eh, con la compañía de Jim Henson, que para la gente que no, bueno, que no relacione mucho el nombre ahora, fue el señor que, ¿no? Que creó bueno, los Muppets, los Claro, Teleñecos, los teleñecos. Fraggle Rock, la película de Labyrinth, que es la mítica de Sí. David Bowie. Pues para la compañía también hiciste un tarot, que de hecho he visto que ha hecho bastantes tarot. Ahora hablaremos de eso. Pero bueno, ¿qué tal esta experiencia? Porque no sé, también cómo surgió. Y bueno, ¿cuántos tarot llevas ya diseñados? La verdad es que veo que te gusta un montón y que es un mundo súper extenso, porque yo del tarot tampoco entiendo mucho, pero hay como, no sé, muchísimas, no sé, opciones, una locura. Sí, 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 vamos, y el primero que hice fue el tarot del toro, que fue, Ah, yo ya había hecho algunas cartas sueltas porque claro, o sea, yo por ejemplo colecciono tarots antiguos, porque hay claro, el tarot, tú fíjate, son imágenes súper potentes, son siempre hechas, ilustraciones los chulísimas. antiguos, talladas en madera, la mayoría, en los casos de los tarots antiguos. Qué guay. Y quiero decir que son gente que estaba haciendo hace 200 años, ¿no? Porque el tarot tampoco es tan antiguo como nos quieren hacer creer, pero bueno, que estaban haciendo hace 200 años o 200 y pico años lo mismo que hago yo ahora, ¿no? Entonces me gusta mucho y yo la verdad es que no soy un gran creyente en los poderes sobrenaturales del tarot, pero sí que me parece que es como un libro de imágenes sin texto que permite crear historias y que sí que es verdad que cuando tú te sientas con una persona delante y empiezas a sacar esas imágenes y a tratar de, combinando tu intuición con tu narrativa, a contar historias sobre la otra persona y tal, pues entonces sí que pasan cosas muy chulas, ¿no? Porque yo creo que el tarot está como muy bien creado en cuanto a arquetipos, en cuanto a las cosas que las cartas cuentan. Pero bueno, a mí me había interesado eso como una cosa más, ¿no? Cuando el día de Guillermo, que salió el tema del tarot, decidimos hacer el tarot y yo me metí en un mundo que sí que conocía, porque yo tenía muchos tarot, sabía lo que significaban las cartas, incluso alguna vez en plan de broma había echado las cartas a mis colegas en alguna fiesta, alguna cosa así, pero ya te digo, sin ser un creyente en el tema absoluto, ¿no? Y bueno, pues digamos que me metí muchísimo en ese tema y el tarot del toro lo creé yo entero. O sea, quiero decir que yo asigné las imágenes a las cartas, escribí el libreto, escribí los sistemas de interpretación, Guillermo hizo la introducción, bueno, fue una cosa que hice yo entera. Guau. Pero, y el tarot del toro funcionó muy bien, o sea, fue un éxito de ventas, digamos. Entonces ya sabes lo que pasa con estas cosas. Si haces una cosa y se vende bien, pues Y entonces los vamos a demás hacer también más. quieren. Exacto. Entonces me encargaron después el tarot de laberinto y el de cristal oscuro. Entonces, esos dos tarots son tarots de encargo en los que yo simplemente fui el ilustrador y Vale, simplemente se trataba como de dar una interpretación, o sea, ahí había unas personas que hacían el trabajo ese de vincular las cartas a las imágenes, etcétera. Yo el único que me encargué, a mí me llegaba un listado y me decían, pues mira, David Bowie es el mago, Jennifer Connelly es el loco, el duendecito tal, no sé qué. Entonces, quiero decir, son trabajos de los que estoy muy contento, muy orgulloso, creo que quedaron muy chulos. Para mí fue un enorme honor estar bajo la supervisión de Jim Henson Company y la verdad es que ellos quedaron contentos, yo quedé contento, la editorial quedó contento y muy guay. Y sobre todo que son películas para mí míticas. O sea, sobre todo Laberinto, para mí es una peli que me marcó de pequeño. es Y que el es súper poder, de culto. claro, y el poder dejar ahí bueno, es tan de culto que de esa han sacado una edición luego en formato gigante de las cartas. Bueno, han Qué hecho un montón de guay. cosas con ella. Entonces, bueno, para mí el dejar una pequeñísima marca en ese universo, una marca ínfima, ¿no? Pero para mí es un orgullo enorme, ¿no? Y luego en Cristal Oscuro pasó igual. Y después hice también el tarot de Nightmare Alley, de la peli, que también me gusta mucho. Lo que pasa es que es un tarot que no está disponible, porque solo se hicieron unas cuantas copias para pases de prensa y para espectadores VIP.
Y de vez en cuando sale una en eBay carísima, porque claro, es como un artículo de coleccionista raro ahora mismo, pero que también estoy muy contento porque hice una cosa basada en las danzas de la muerte de Holbein y tal, y bueno, quedó súper chulo. Y después hice el tarot del Señor de los Anillos, Sí. que ahí sí que eso fue una mezcla, porque también fue un trabajo de encargo, pero claro, ahí me metieron en un universo que es mi rollo, o sea, porque para mí Tolkien es algo muy importante, algo que me gusta mucho, algo que yo ya había ilustrado por mi cuenta cuando nadie me lo pedía, ¿no? Y entonces cuando me encargaron ese tarot, sí que había una persona que se encargaba de, digamos, de hacer todo el trabajo ese de asignación y de creación del tarot, pero ahí sí que yo me extralimité un poco y fui un poco pesado. Y aunque solo era el ilustrador, pues de repente yo me quité la máscara y dije, a ver, soy ilustrador, pero a la vez soy fan fatal de Tolkien Dejadme, por y sé... favor. ¿Eh? ¿Qué he Dejadme, por dicho? favor. Quiero Eso, participar más. eso. Sé muchísimo de esto y entonces me vais a permitir. Y entonces, bueno, tuve la suerte de que la persona que se encargaba de diseñar el tarot fue súper abierta y entonces, pues dijo, bueno, pues propon lo que quieras. Y yo mandaba unos dosieres así de, mira, esta carta no puede ser, porque tal, porque cual, porque no sé qué, es mejor cambiar esta por esta, esto realmente no es de los libros, te has columpiado, has metido una cosa de la peli sin querer, porque en el libro esto se cuenta de otra manera. Bueno, y la mayoría de las cosas que propuse colaron. Qué Y guay. entonces sí que es verdad que aunque no, aunque el tarot, yo solo soy el ilustrador, pero me dejaron un poco jugar también a crearlo, ¿no? Y el último tarot que he hecho es el tarot de la Casa del Dragón, que también, de nuevo, igual que los de Henson, pues ha sido también otra cosa que me ha hecho muchísima ilusión porque me gusta mucho la serie. Y bueno, pues en este caso ha sido lo mismo, pero con HBO. Y, y de nuevo ha sido un encargo puramente, ¿no? O sea, a mí me han dado la lista de personajes que tenía que ilustrar y más o menos yo lo que hago en todos ellos, sea yo el autor o sea simplemente el ilustrador, una cosa que sí que me gusta mucho hacer es crear las ilustraciones de forma que recojan el sentido y los elementos de las cartas del tarot original, entre comillas, ¿no? Sí. Que en mi caso mi tarot de referencia es el tarot de Marsella. Entonces trato de que los elementos estén ahí y entonces sí que pongo mucho interés, aparte de en hacer los dibujos, pues en ver la serie o el material sobre el que tenga que trabajar y en tratar de rescatar elementos que correspondan con la carta, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de, yo qué sé, El Señor de los Anillos, pues si tengo que hacer el ahorcado, pues ver qué persona, y me dan un personaje en concreto para hacer esa carta, ver cómo puedo jugar con otros elementos de la película o de la serie o de lo que sea, para que esa carta coincida con el sentido de la carta original, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Tarot del Señor de los Anillos, el ahorcado es Gollum, y entonces Gollum Me creo que pega. en ningún momento sale colgado boca abajo, ¿no? De ninguna parte en la película, ni en el libro. Pero yo lo que decidí es simplemente representarlo mirándose en las aguas de un río, en el reflejo. Entonces se ven los piececitos arriba y luego él está al revés reflejado en el agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí haces un homenaje a las pelis de Peter Jackson que jugaron con ese recurso, haces una referencia como a que el personaje está desdoblado, bueno, hay un montón de cosas ahí. Entonces, digamos que yo sí que me como siempre mucho el tarro para que no sea simplemente un trabajo de ilustración sin más de Gollum. Pues dibujo aquí a Gollum en la postura que me Sí, que tenga apetezca. un significado. Mm. Exactamente, o en el caso de, yo qué sé, de la carta del caballo de espadas, me parece que no, el caballo de, bueno, uno de los caballos de la baraja es Boromir, y entonces pues hay un puente roto detrás que cuenta cosas de la película, que a la vez se relaciona con un significado de la carta. Bueno, trato de siempre de incorporar un montón de elementos ahí, incluso a veces huevos de Pascua. Por ejemplo, hay una carta en el Tarot del Toro, que es el ahorcado otra vez, de nuevo el colgado, y entonces dibujé a uno de los fetos del espinazo del diablo, ¿no? Y entonces hay como una especie de botica por detrás de farmacia, y en uno de los Y se frascos bebe. pues puse un producto que se llama DDT, que es una especie como de antiséptico, ¿no? O de insecticida. Pero es que DDT, además, es la empresa de efectos especiales que hizo los efectos especiales de esa película. Entonces, bueno, o sea, digamos que esto está hecho pues para que, o yo qué sé, la carta del sol en el tarot del toro es uno de los robots gigantes de Pacific Rim. Ujú. ¿No? Que tiene entonces tiene en el pecho como una especie de reactor nuclear que brilla y que es como si fuera el sol y tal, pero es que da la casualidad de que en algunas de las versiones de esa carta, abajo,
hay dos pequeños personajes debajo del sol, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues justo resulta que para pilotar uno de los robots gigantes de Pacific Rim hacen falta dos pilotos. Entonces, pues justo son los dos pilotos, son los dos personajes que están abajo. Entonces, bueno, o sea que hay un desarrollo en ese sentido como bastante tocho para poder contar las cosas que cuenta la carta y que cuenta la serie o la película sobre la que esté trabajando, ¿no? Entonces yo creo que mi trabajo es como intentar hacer una cosa, una especie de cóctel con todo eso para que haya un puente entre las dos cuestiones que sea muy natural. Y me gusta porque en algunas personas que han visto las barajas y tal, pues han reconocido eso y me ha hecho mucha ilusión. Claro, al final tú lo que intentas es, como tú has dicho, que sea algo más que la ilustración, ¿no? Que tenga un sentido, una profundidad, que esté conectado con la obra en sí. Y además te gusta el tarot, que tenga también, que no sea solo un tarot en plan friki barra de colección, no, sino que además tenga relación con el tarot de verdad. Exactamente. Además que yo siempre Qué tengo la teoría trabajazo. de que la ilustración, cuando solamente es decorativa, para mí no tiene mucho valor. O sea, yo creo que si tú con una ilustración no estás o contando una historia o transmitiendo algún concepto o alguna emoción, entonces no estás haciendo algo que valga para nada, ¿no? Yo creo que hay bastantes cosas que se ven por ahí, bueno, que son simplemente decorativas, que son una golosina visual, ¿no? Tú ves algo y dices, uy, qué bonito. Y eso pasa, ¿no? Pero para mí eso, por lo menos en las cosas que yo hago, no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre intento hacer algún juego que lo que esté contando tenga un trasfondo, que arroje un significado o simplemente que tenga algún rollete a veces medio postmoderno, pues eso, como lo que hice con Netflix, por ejemplo, que es una ilustración de Stranger Things, pero es cómo sería Stranger Things en la época de las brujas de Salem, ¿no? Y si al Ah, Demogorgon sí. lo hubieran invocado por medio de la magia en lugar de por medio de la tecnología. Entonces es el Demogorgon saliendo del árbol, pero hay unas brujas, pero la bruja tiene como un número tatuado, como si fuera el personaje de Once. Pero bueno, hay una serie de historias ahí. Luego está escrito en latín el título de la serie, no sé qué. Bueno, entonces ahí me gustan ese tipo de historias que, bueno, que al final sean un juego, una especie como de elaboración y que no sea simplemente, bueno, voy a hacer un dibujo bonito y ya. Ujú. Supongo que, bueno, toda esta gente con la que has trabajado, bueno, quitando a Rodrigo, que es de allí de Salamanca, imagino Sí. que están en Estados Unidos, ¿no? Entonces tú haces el trabajo completamente desde casa o has tenido que viajar allí alguna vez o ellos te mandan el No, encargo y tú lo haces. Bueno, claro, es que necesitas tu taller, claro, es verdad. No puedo claro. llevarte No, no. la Claro, yo impresión. todo, claro, hasta ahora todo lo he hecho desde casa. Ha habido alguna vez que sí que he ido al sitio donde estaba pasando la acción, pero tengo que reconocer que solamente, por ejemplo, una vez con Guillermo, pero simplemente ha sido porque me han invitado a dar una vuelta y a ver Hombre, el es que percal, ¿no? eso también mola, ¿no? Estar Claro, hombre, que ahí, sí mola, eso es una echar un pasada. vistazo. Pero no, no, yo no, hasta ahora nunca, o sea, nunca he tenido un curro que me haya exigido desplazamientos más allá de presentaciones de libros o de alguna reunión en alguna editorial. Por ejemplo, voy con cierta frecuencia pues a Madrid y a Barcelona, eso sí, ¿no? Porque hay pues alguna cosa que hacer o alguna reunión o alguna historia por el estilo. Pero no, para estos trabajos en el extranjero, yo, por ejemplo, yo he hecho con la editorial americana con la que trabajo, que se llama Insight. He hecho como 5 tarots, un libro, ahora estoy preparando otros proyectos diferentes para. Y yo no sé cómo son la gente de allí, o sea, mi editora, por ejemplo, con la que tengo muy buena relación, pero no sé cómo es Sí. su cara, o sea, porque no, nunca la he visto. Entonces, bueno, es un poco pena, pero por una parte, claro, te permite algo que es mágico, ¿no? Que es estar haciendo un curro que luego se va a ver por ahí en todo el mundo y lo estás haciendo aquí ni siquiera desde Salamanca, o sea, desde Santa Marta de Tormes, ¿vale? Que es un pueblo que está, que está pegado a la ciudad. Joder, es súper mágico. Bueno, aquí hacemos un llamamiento para que te inviten a algo más, que seguro que te molaría, ¿no? Y, o sea, fuiste con Guillermo, pero te molaría, ver, no todo el rato, porque al final hemos estado muy lejos, pero oye, si un día te Claro. invitaran a un rodaje de Stranger Things o algo así, pues, hombre, estaría bastante chulo. Pues sí, claro que sí, molaría mucho. Sí, sí. Hablando de cartas, porque es que yo lo tengo súper en mi lista ahí de deseos. Bueno, el último juego, bueno, has hecho tarot y yo sé que ahora has hecho el juego de mesa Mala Suerte, Sí. pero no sé si antes había hecho otros juegos de mesa o es la primera vez que has hecho un juego de mesa. Bueno, había hecho uno a ver que me acuerde, por lo menos uno con la editorial Reediciones Anómalas de Pablo Vergel, que es un colega del mundo del misterio.
y que se llama Expediente Iberia. Y es un juego ambientado Ay, me suena. en los casos más típicos de los expedientes X españoles, ¿no? Y ahí solo había hecho la caja, la ilustración de la caja. Y luego con Nico Cardona, se puso en contacto conmigo para hacer el juego de mala suerte, cuando todavía era un proyecto, ahora creo que va súper bien, además en ventas y tal, o sea que está funcionando muy bien. Y este tipo, que por cierto es un encantador, me pidió que le hiciera las ilustraciones del juego y estuvimos trabajando en ellas ya hace bastante tiempo, porque luego él lo ha bueno, pues ha tenido un tiempo de producción y de moverlo y tal. Y sí, sí, es una experiencia muy chula y que repetiré, porque sí que es verdad que tengo algunas cosas por ahí en el futuro como para hacer algún juego de mesa más. Y la verdad es que fue muy chulo. Yo siempre tengo como las ganas de hacer un juego de mesa, pero de estos que con tablero y Sí, miniaturas, rollo. tal. Sí, con Pero las bueno, no figuritas es... pequeñas y todo eso, ¿no? O algo Claro, más claro, rollo también pero dragón y vamos. mazmorra, que además para el tipo de Exactamente, ilustración que eso tú haces es. le pega un montón. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo de Nico estuvo muy bien, lo de mala suerte, porque era una cosa que yo no había hecho. Ah, bueno, perdona, se me olvidaba. Sí, estoy haciendo una cosa, pero que está también en proyecto. He hecho otro con una editorial de Gales que se llama Black Powder, Treason and Plot, ¿no? Que está basado en el motín de la pólvora de Guy Fawkes, del Ay, Parlamento inglés, sí, lo de V de Vendetta. lo debe Y vender. eso está hecho, yo creo que el 90% del juego o algo así, pero bueno, está de momento también en fase de producción. Y ese también será muy chulo. Así que sí, sí, mira. Y seguro que si pienso surge alguna otra cosa, pero ya se me van olvidando. Pues que ha hecho un montón de cosas. Ya, hombre, ya son bastantes años de trayectoria. Y bueno, ahora te iba a Sí. preguntar en qué estás trabajando actualmente, pero bueno, ya nos has contado un poco, ¿no? Tiene el proyecto ahí con Guillermo, con Rodrigo, el juego de mesa, los otros proyectos con la editorial. No sé si tiene alguna cosa más que nos puedas contar o si quieres Sí, pues mira, ahora adelantarlo. Si estoy, no. claro, ahora estoy haciendo sobre todo cosas que van a salir también próximamente este año con Minotauro, que de nuevo, y lo siento mucho, claro, no se puede decir exactamente qué son, pero bueno, son libros de las temáticas que a nosotros nos gustan, de terror, de fantasía, y tengo dos cosas ahí, una ya terminada y otra que también estoy terminando ahora y que apetecen un montón. Y luego está esto que te comentaba de Rodrigo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También otros proyectos nuevos con esta editorial americana. Y espera, porque te podría decir, no sé, vamos, un montón de cosas. Además, se ha dado una circunstancia muy curiosa que es que ahora han empezado a salir de repente al principio de este año como spin-offs de proyectos que ya estaban Ah, hechos. hmm. ¿Vale? Y entonces, claro, hay cosas, por ejemplo, que van a salir, que tienen que ver con proyectos anteriores, pero que de repente crecen o se ocurre una rama. Y bueno, pues estoy un poco con esa dinámica. Así que muchas cositas. Ah, mira, importante, esto sí se puede decir y es muy guay. Con una editorial de Valladolid que se llama Ediciones TIT, vamos a hacer una versión ilustrada de la novela de Metrópolis, de la novela en la que se basó la Ah, famosa sí. peli esta de Fritz Lang. Y entonces vamos a hacer una edición ilustrada de Metrópolis, que está ahora mismo el Kickstarter. Y bueno, ya está, ya he hecho algunas imágenes y este ahora mismo estaba empezando también a hacer las cubiertas. Entonces, bueno, que hay cosas chulas, cosas interesantes por ahí en perspectiva y ya te digo, lo que pasa es que como estas cosas van creciendo cada una a su ritmo, pues ahora me han Claro. coincidido como el cierre de varios proyectos y estoy intentando pues ver cómo lo puedo enhebrar todo y empezar con proyectos nuevos, porque estoy terminando varias cosas a la vez. Eso te iba a decir, que te falta tiempo en el día para hacer tantas, madre mía, tantas cosas. Pero bueno, eso es Sí, genial, oye, eso es abundancia, eso es bueno, eso es bueno. sí, sí. Em, bueno, nos han mandado dos preguntas a través de Instagram. La primera es si sigues dando clases en la universidad, que yo entiendo que no. No, O no no, sé si no. de vez en cuando da alguna conferencia o algo así, o ya tú. Sí, sí. De vez en cuando doy charlas. Pues mira, hace poco he dado una charla precisamente sobre grabado en la Facultad de Historia pero de Historia, no de Bellas Artes, de Historia del Arte. Ah, mm, Y sí que de vez en cuando lo hago. Ahora tengo muy poco tiempo. Mira, hoy precisamente me han pedido dar una charla en un instituto y les he dicho que hasta, bueno, por lo menos hasta dentro de un par de meses no voy a poder. Sí que doy alguna charla de vez en cuando, incluso alguna demostración
de grabado, algún pequeño taller, pero bueno, eso tiene que ser en momentos muy puntuales cuando tenga tiempo, porque entre la preparación, los viajes, tal, es una cosa que te quita mucho tiempo. Entonces, bueno, y en la universidad nada, hace un par de años o tres ya, que tuve que decidir entre una cosa y otra, y bueno, de la facultad estaba bien, pero Sí, esto está pero no es mejor. lo mismo. Y yo te iba Entonces, pues que yo te iba a preguntar porque me ha surgido la curiosidad, estudiaste periodismo, pero nunca has ejercido de periodista, ¿no? ¿O sí? jamás. No, 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 nunca, nunca. Eso que ¿Tú? te ha ahorrado, porque lo de grabador es complicado, pero madre mía, lo del periodismo, Madre madre. mía, no, no. Yo es que tú has trabajado como periodista. Sí, no tanto como como me gustaría, pero sí. Ya. Pero no Bueno, lo es que tú lo has... suficiente para poder estar estable, claro. Claro. Hombre, yo por la edad que te puedo así atribuir más o menos, tú has pillado ya el momento, claro, de donde estaba todo ya derribado, ¿no? Entonces, Claro, claro, yo acabé yo en cuando hice periodismo, 2017 y claro, fíjate, hice el máster y luego sí que estuve pues, un tiempo ahí en práctica aquí en La Verdad de Murcia, pero ya después, cuando se acaban las prácticas, pues te vas, me contrataron para una baja, he colaborado, pero trabajo estable, ¿no? ya, Así que bueno, aquí en estamos en nada. Formando Podcast. Claro, sí, sí, muy bien. Bueno, esto es periodismo. Yo acabé la carrera cuando todavía la cosa estaba en alto y había todavía mucha mítica del periodismo. Yo me acuerdo en mi clase que había estos tíos, o sea, de mi clase han salido corresponsales de guerra, Oh, qué guay. hay directores, o sea, de revistas de ahora importantes que eran gente de mi clase, ¿no? O gente que está metida en gabinetes y tal. Sí que es verdad que eso luego cuando se vino abajo, todo el mundo ahora hay mucho en gabinetes políticos y tal, etcétera. Pero bueno. Ahí yo viví la época, o sea, de que Pérez Reverte iba con el chaleco todavía de bolsillos a dar conferencias a mi facultad, ¿no? ¿Sabes? O sea, y la gente estaba muy flipada. Y yo me di cuenta en segundo, yo todavía eran 5 años de carrera cuando yo estudié, y yo en segundo o a finales de primero me di cuenta de que eso no era lo mío, ¿sabes? O No sea, te que gustaba. toda esa mítica del periodismo que tenían mis compañeros y de tal, los hechos son sagrados, los comentarios libres, todo ese rollo, a mí no me decía absolutamente nada, ¿no? Lo que pasa es que la carrera estaba guay porque había asignaturas muy chulas, había sociología, había antropología, había teología, había economía y todo era como molón, ¿no? Madre Y mía, yo yo no he aparte dado de... teología ni Claro, antropología es que ni yo, nada. yo iba a una universidad que era de católica y tal, de la iglesia, y teníamos Ah, teología, ¿sabes? oh, pero eso Era, es interesante también, al joder, que final. sí, era de las que, bueno, de mis asignaturas favoritas, ¿no? Mm, Además tuvimos grandes qué guay. profesores. Pero bueno, la cuestión es que yo, era una carrera que tú la has hecho, es una carrera fácil, que, bueno, no te quita mucho tiempo para poderte dedicar a lo que te apetece, ¿no? Entonces, bueno, yo en aquella época sobre todo escribía, dibujaba, y sí que me estuve durante la carrera trabajando, no trabajando, colaborando con un periódico universitario que había aquí en la ciudad. Lo que pasa es que yo lo que hacía en ese periódico era simplemente hacer entrevistas a escritores, pintores y artistas que venían a la ciudad. Entonces de repente decían, ah, mira, que viene a la ciudad Julio Llamazares, o que viene a la ciudad, pues yo qué sé, el escritor de turno que fuera, o el pintor, y yo le iba y le hacía una entrevista, ¿no? Yo era un periodista de bonito, siendo un colaborador, pero yo no iba a hacer nada, ni a cubrir actos, ni a ruedas de prensa, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, mi experiencia fue esa como entrevistador de cultura, pero claro, yo estaba haciendo lo que haces tú ahora, saber quién me apetece entrevistar. Lo que pasa Claro. es que yo lo escribía en la página de atrás de un periódico, ¿no? Entonces, bueno, y luego nada, luego sí que hice alguna práctica en verano, pero fíjate, era tan poca la vocación que tenía que yo hice un par de prácticas y creo que en las dos prácticas me piré a la semana. ¿Sabes? O sea, iba a las prácticas, era verano, era un coñazo, me aburría. Yo Ya, es que estaba en claro verano. que no me iba a dedicar a eso y tú imagínate si tú, bueno, pues eso, en los 90 finales de los 90 en un periódico de Salamanca, haciendo cosas de serpientes de verano raras, pues Es nada, que el verano es muy mala época. claro, claro. Es Entonces es no, la no, peor nunca he época. llegado, nunca he llegado a ejercer y creo que no he llegado, por lo menos, a cobrar. O sea, como colaborador y tal, sí, pero, pero no. Fíjate tú, incluso yo he trabajado en un periódico, que trabajé un par de meses en un periódico justo al acabar la carrera y trabajé como maquetador. O sea, ni siquiera trabajé como Es que periodista. el arte era lo tuyo. Claro, y luego he Ya desde el trabajado también en un principio. periódico durante unos meses cobrando, pero como humorista gráfico. Hace 1000 años, en un periódico de aquí de Salamanca, estuve una temporada haciendo los chistes, ¿no? Entonces he trabajado en periódicos, pero nunca como periodista. Fíjate. La otra pregunta que nos han hecho es, ¿IA amiga de los artistas o no? Uf, mira, te voy a ser absolutamente sincero. Estoy aburrido
al máximo de ese tema. O sea, es que ya es, quiero decir, no se puede decir nada. Qué pereza. O sea, qué pereza, exactamente, qué pereza. O sea, cualquier cosa que diga yo ahora, dentro de 2 años, va a ser como ves, la cosa fue por otro lado y tal. Yo lo único que puedo decir es que yo no la uso y no prevé usarla, Es que ¿sabes? tú además Porque, cómo la podrías claro, usar, o o sea, quiero sea, decir, además, quiero decir que si hubiera una IA que yo le diera un botón y me estampara los grabados, pues sería cojonudo, ¿no? Pero sí, pero yo no necesito, yo mis personajes los quiero diseñar yo porque es lo que me divierte y lo que me gusta. Y yo mis acabados los quiero hacer yo porque es lo que me divierte y lo que me gusta. Entonces, ni voy a hablar a favor, perdón, no voy a hablar en contra y por supuestísimo no voy a hablar a favor, ¿vale? Pero sobre todo, independientemente de mil cosas, yo tampoco soy un experto en el tema. Hay un montón de cosas éticas ahí que me parecen muy raras, que yo tampoco sé exactamente cómo funcionan y entonces por eso tampoco quiero hablar, ¿no? Porque lo que no quiero es, si tú miras mis redes sociales, o sea, yo no quiero entrar en esa conversación, sobre todo porque me da una pereza y me aburre muchísimo. Pero lo que creo es eso, que si aparece una herramienta que lo que nos va a solucionar no es la colada, no es la plancha y no es el hacer las facturas, sino que lo que nos va a solucionar es la parte que nos gusta hacer, entonces, ¿qué pues hacemos? entonces, quiero decir, para mí es una putada, ¿sabes? Sí. Pero ya te digo, no quiero ni hacer previsiones, ni hacer juicios críticos, ni hacer valoraciones. Yo lo que tengo muy claro es que para mí no es. Y 100% respetable. Pues, Tomás, bueno, te podría seguir haciendo más preguntas, pero yo creo que hasta aquí está guay. Además, en un futuro, si quieres y te apetece, podemos hacer una segunda parte, porque Claro, con sí, todos los sí, sí. proyectos que tienes, seguro que hay un montón de cosas más de las que hablar. Claro, podemos hacer una actualización. Exacto. Así que muchísimas gracias de verdad por hacerme un hueco, porque de verdad que admiro tu trabajo, me encanta, me flipa. Y nada, espero que sigas llenando el mundo de belleza y que los demás podamos verlo. Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer y nada, quedo a tu disposición para lo que te pueda apetecer. Y nada, te deseo mucha suerte. No sé si vas a seguir por el camino periodístico o vas a Vamos a hacer otras intentarlo. cosas, pero que hagas lo que hagas, bueno, pues mis mejores deseos y muchísimas gracias por aguantarme la chapa.